El dolor físico, mental y emocional se ha vuelto una carga constante en tu proceso de cáncer. Mi nombre es Paco García y en este video te quiero platicar cómo yo viví esta etapa de dolor y cuáles son esas acciones para poder aliviar y mitigar todos estos dolores que representan un diagnóstico de cáncer y que los puedas aliviar un poco. Entendiendo desde luego que todos los cánceres son diferentes y que hay muchos factores que influyen alrededor de un diagnóstico, como la edad, el peso, los hábitos, la fase en la que se encuentra el cáncer, pero hay acciones y hay maneras de poder aliviar esos dolores y poder tener una mejor calidad de vida. Hoy te voy a platicar mi experiencia, cómo yo logré eh, con diversas acciones mitigar y aliviar esos dolores que tuve cuando fui primero diagnosticado, después desahuciado por cáncer y todo el proceso que viví hasta lograr preservar mi salud, recuperar mi vida y lograr esta estabilidad de la que gozo el día de hoy, ¿no? Teniendo una buena calidad de vida. Y te platicaré en este video cuáles fueron esas acciones concretas. Primero que nada, si no me conoces, te platico rápidamente que fui desahuciado por un cáncer en fase terminal en el año 2016. Fue un cáncer de estómago, 2 tumores e hígado. Y al principio tú sabes que la mayoría de los cánceres no son silenciosos. Solamente hasta que está muy avanzado es cuando podemos sentir algún dolor. Y ese fue mi caso. Yo recuerdo muy bien una tarde de sábado, estaba yo comiendo y empecé a sentir aquí un dolor. Este fue el primer dolor que tuve, que fue un dolor físico aquí en la boca del estómago. Pensé en primera instancia que se trataba de acidez, de algún malestar digestivo. Fui a casa y siempre los dolores físicos en la noche se agudizan, se recrudecen y fue mi caso. En esa ocasión no quise despertar a mi familia, particularmente a mi esposa, y decidí irme a la sala a tratar de estar de alguna manera lo más tranquilo posible. Y al siguiente día ya le pedí a mi esposa que me llevara al hospital. Yo seguía desde luego con ese dolor, llegué al hospital, ya sabes, urgencias, me dieron ahí un diagnóstico que quisiera un tema de posible, no sé si vesícula o apendicitis, y el médico, conforme iban pasando las horas, intuyó que se trataba de algo más. Entonces me suben a piso, es decir, ya me dan una habitación en el hospital y empiezan a darme una serie de estudios. El dolor físico que yo sentía se alivió un poco, ya sabes, con los tratamientos que te dan en un hospital, en la medicina tradicional. Y llegó 5 o 6 días después, ya llegó el primer diagnóstico y se trataba de un cáncer, un tumor raro que era tumor de Gibbs, de acuerdo al doctor, y me dijo que era un tumor que se podía operar, pero que tendría yo que vivir anclado a un medicamento el resto de mis días. En ese momento dije, bueno, pues, ¿cuál es el problema, verdad? Tengo yo un seguro médico, pero el doctor me dijo que la caja con 30 tabletas costaba alrededor de 65,000 pesos mexicanos. Estamos hablando de $3,000 aproximadamente. Entonces ahí entendí un poco la cara de preocupación del doctor cuando me dio ese primer diagnóstico. Al siguiente día me dice que se trata de un ámpula de váter. Entonces ahí viene otro tipo de dolor, que es un dolor como más espiritual. Hay preocupación, hay incertidumbre, hay temor. Mentalmente uno no está al 100%, estás pensativo, estás desconcentrado, y eso también es una especie de dolor, ¿no? Cuando no estamos al 100 en todo nuestro ser, regularmente es porque hay algún dolor, alguna preocupación o algún tema fuerte en nuestra vida que no nos permite estar bien. Entonces, ya con este diagnóstico, pues empieza una búsqueda. Y para hacerte un resumen, llega aún de la cirugía, ¿no? Donde el doctor me dio buenas expectativas.
y en medio de la cirugía ya es cuando le comunica a mi esposa que no hay nada que hacer por mí. Se encontraron otro tumor más grande en mi aparato digestivo, en el intestino para ser concretos, y el doctor decide cerrar. Entonces fue una cirugía realmente enorme, y cuando yo despierto de la cirugía, entonces mi esposa me da la noticia de que solamente tenía yo 7 meses de vida de acuerdo al oncólogo que me operó. Y ahí viene otro impacto, es un dolor emocional, pero más fuerte, más agudo. También estaba la parte física, pues estaba yo eh, recién salido de una cirugía enorme, entonces el proceso de convalecencia también fue muy fuerte para mí. Entonces, salgo del hospital y tenía pues yo el dolor de la cirugía. Ese sí es un dolor físico, ¿verdad? Es una herida en mi abdomen. Eh, Perdí 10 kilos de peso aproximadamente. Estaba yo con el shock de la noticia. Mentalmente estaba yo por los suelos, y emocionalmente también me sentía yo desmotivado, pensativo, me sentía yo triste, deprimido. Entonces tenía yo todos estos dolores al mismo tiempo en todo mi ser. Entonces voy a casa sin antes pasar por una librería, como ya lo he platicado, porque se despertó en mí una gran curiosidad por saber todo acerca sobre cáncer. Yo quería más que nada tener la necesidad de saber qué cosas podía yo hacer por mejorar mi salud, por tener un poco de calidad de vida y no sufrir tanto, ¿no? Entonces, a pesar de todo ese dolor que conlleva una cirugía, la noticia de un diagnóstico de cáncer, de un desahucio, traté de estar tranquilo, poner mi atención y mi enfoque y todos mis pensamientos en las cosas que yo podía hacer por recuperar mi salud, por mitigar un poquito esos dolores, por tener una mejor calidad de vida. Entonces, este fue el primer cambio que hice en mi vida. Me puse a investigar, me convertí en un paciente proactivo, me metí a leer qué cosas yo podía hacer, y así fue como empecé a hacer yo los primeros cambios. Lo primero que hice fue cambiar algunos hábitos alimenticios. Era apenas el inicio, estaba yo en un proceso de empezar a saber realmente cuáles eran las cosas que no me hacían bien y cuáles sí me ayudaban a tener una mejor salud. Pero los dolores estaban en su máximo esplendor. La cirugía fue enorme, estaba yo vapuleado mentalmente, y no solamente yo, ¿no? También mi familia. Esto desde luego permea y se expande en todo tu primer núcleo principalmente, ¿no? Esposa, esposo, pareja, hijos, hermanos, padres, toda la gente que está cercana a ti también siente ese miedo, esa incertidumbre. Desde luego es un dolor más emocional, más mental, y pues ellos no estaban viviendo la parte física. Entonces, empezar a hacer esos pequeños cambios de inicio, empezar a investigar, fueron esas primeras acciones que empezaron a darme un poco de confianza, porque empecé a encontrar información muy valiosa de que podía yo hacer algunas cosas por... primero, la idea era no morir de dolores tan fuertes, o no verme tan inmerso en esos dolores que dan tratándose de un cáncer en fase terminal. Desde luego son cosas que dan miedo, pero ese miedo a morir de esos dolores también lo utilicé como un impulso, fue para mí como un soplo de aliento. Decía yo, a ver, no quiero morir de esos dolores tan fuertes, entonces voy a hacer todo lo posible porque sea lo menos doloroso mi situación. Entonces ese miedo lo pude enfocar de una manera adecuada y lo utilicé a mi favor. Entonces el miedo a morir de dolores me hizo empezar a tomar diversas acciones. Entonces me empecé a instruir, empecé a documentarme, empecé a cambiar mi alimentación. Posteriormente empecé a incluir un poquito de ejercicio como podía.
La cirugía, créemelo, fue tan grande que yo no podía caminar bien. Y aquí quiero platicarte algo que me ocurrió. Quizá tú hayas vivido una experiencia así, y si no, eh, lo que yo viví fue algo muy sui generis. Es algo que yo no había experimentado toda mi vida, y era que la cirugía fue tan grande que varias semanas no lograba yo sentirme como una sola persona. Parecía que mi cuerpo estaba en un plano y mi mente y mis emociones en otro. Me costaba mucho trabajo sentirme como me siento al día de hoy, como tú te sientes al día de hoy, que eres una persona, un ser integral en toda la extensión de la palabra. Yo no me sentía así, me sentía partido en dos. No lograba yo tener esa certidumbre de que era yo un ente, que era yo una persona. Estaba yo como dividido. Fue una sensación muy extraña que sentía yo. Creo que se agudizaba más en las noches a la hora de dormir. Aparte, a mí me daba mucho temor dormir boca abajo por la cirugía. Entonces yo todo el tiempo dormía boca arriba, ¿no? Me costó mucho trabajo, me llevó semanas, meses recuperarme de esa cirugía, pero una de las cosas que empecé a hacer, y también que fueron importantes, fue exigirme un poquito más, exigirle más a mi cuerpo. De repente nos da miedo y empezamos a tener algunos malos hábitos que a mí, en mi caso particular, me hacían caminar así, hacia adelante. Entonces, cuando tú no le exiges a tu cuerpo, cuando tú no haces el esfuerzo por empezar a caminar bien, tu cuerpo se empieza a acostumbrar, tu cuerpo y su mente se empiezan a acostumbrar. Y créemelo, hay gente que inclusive por eso se va encorvando con el paso del tiempo, porque nunca trata de entrenar a su cuerpo para mantener una postura correcta. Muchos pensamos que es por la edad, pero no, el factor principal es que nosotros nos mentalizamos de que a veces, como nos vamos haciendo grandes, tenemos que caminar así. Entonces mi mente estaba como en esa sintonía de que como yo tenía esa cirugía, pues la manera de mitigar ese dolor, pues era caminar así. Y si yo no tomo acción y no tomo conciencia de eso, seguramente me hubiera pasado mucho más tiempo caminando de esa manera, hasta que llegó un punto que me di cuenta de que yo podía hacer más cosas de las que pensaba. Entonces empecé a hacer ejercicio, y ahí me di cuenta que podía ayudar a hacer algunos ejercicios como rodar o como saltar un poco. Entonces dije, wow, creo que sí lo puedo hacer, y empecé a entrenarme de manera ya cotidiana, como un hábito. El ejercicio hasta el día de hoy es parte importante de mi vida. De hecho, es fundamental el ejercicio en cualquier situación de la vida. Pero si estás pasando por un tema de salud, se vuelve fundamental. Todos sabemos de los múltiples beneficios que tiene el ejercicio, pero aquí lo que yo me empecé a dar cuenta es que al hacer yo estos cambios alimenticios y hacer ejercicio, una cosa o un hábito potencializaba y aceleraba los beneficios del otro hábito. ¿Me explico? Es decir, tú te estás alimentando bien, pero si no haces ejercicio vas a tener ciertos beneficios, sí, pero vas a tener más beneficios de esa buena alimentación si incluyes el ejercicio, y viceversa. Una persona que hace ejercicio y que come de todo y come mal, pues va a tener algunos beneficios del ejercicio, va a mitigar quizá o contrarrestar un poco de esa mala alimentación, pero si se alimenta de manera adecuada, va a potencializar los beneficios del ejercicio y seguramente va a tener muchos mejores resultados. Entonces, cada uno de esos hábitos que tú vas incluyendo en tu vida cotidiana potencializan los beneficios del otro hábito. Y hasta que se vuelve un círculo virtuoso, como un catalizador, y entonces ahí es cuando viene realmente un impacto importante en tu salud. Entonces, eso fue lo que empecé a hacer. Empecé a incluir una serie de hábitos, la información, que era elevar mi nivel de conciencia, una buena alimentación, empecé a hacer ejercicio. En este proceso también descubrí, esta también es una historia, porque cuando salgo del hospital a los pocos días, un familiar se acercó a mí y me dijo, ¿sabes qué? Te quiero invitar, vamos a ir aquí a una hacienda, te va a gustar, es importante que te distraigas. Yo dije, vamos. Me recuerdo que tomamos carretera, pero yo me sentía realmente mal.
De hecho, estuve a punto de decirles que nos regresáramos porque yo no aguantaba los dolores, tanto de la cirugía como del cáncer que estaba dentro de mí. En ese momento el cáncer estaba a todo lo que da. Y yo ya no podía comer ni siquiera algo líquido porque ya me dolía. Yo creo que la comida o lo que yo ingería al tener ese contacto o el paso con los tumores ya era un dolor que si no comía quizá lo evitaba, pero necesitaba yo comer, necesitas nutrientes. Justo cuando estás pasando por una enfermedad, lo que necesitas es cubrir toda esa ausencia y toda esa carencia de nutrientes. La alimentación también se hace fundamental. Mucha gente, de hecho, en temas de cáncer empieza a morir porque no se nutre de manera adecuada. Pero yo estaba en esa disyuntiva. ¿Cómo sé que me va a doler o mejor no como? Tenía yo un medicamento que me ayudaba a mitigar un poco el dolor, pero el efecto era una hora y media, perdón, si bien recuerdo, para que se me pasara ese dolor. Entonces recuerdo que íbamos ahí en la camioneta de mi familiar y estuve a punto de decirles que nos regresáramos. Me aguanté un poco, llegamos y fuimos ahí a un balneario que tenía temazcales, tenía aguas termales. Entonces me recuerdo que me metí y esa noche, después de ir al balneario, fue realmente espléndida. Tenía yo varias noches que no podía conciliar el sueño entre la noticia del desahucio, la convalecencia de la cirugía, los miedos, todo ese temor que está al inicio de un proceso de cáncer. Yo no podía conciliar el sueño. Y esa noche dormí muy bien, como un niño pequeño. Y yo creo que yo no quería incluso levantarme ni moverme porque yo no sentía ningún dolor. Dije, wow, en este momento no estoy sintiendo ningún dolor. Y lo que me venía a mi mente, dije, pues, ¿qué hice durante el día? Pues lo que hice fue irme ahí a estas aguas con minerales. Y después, investigando también en el proceso, me di cuenta que son muy beneficiosas, que además de terapéuticas y relajantes, lo que hace cuando tenemos contacto con aguas, con minerales, ya sea unas aguas termales o un cenote inclusive, esas aguas, la temperatura, abren los poros y empiezas a eliminar toxinas de una manera natural. Y eso lo aprendí porque vi un video de un oncólogo español que así trataba a sus pacientes, el doctor Alberto Martí Bosch, por si deseas seguirlo. Entonces, eso también hizo que se formara en mí otro hábito. Ir a aguas termales de manera constante. Hoy ya no lo hago tanto, aunque aquí donde vivo en la actualidad hay unas aguas termales, pero me aprendí una receta del doctor Alberto Martí Bosch, te sugiero que la veas, donde puedes replicar esos beneficios de las aguas termales y lo puedes hacer en casa. Entonces también se convirtió en otro de los hábitos que influyen en mi vida. Entonces, cada uno de esos hábitos que empecé a encontrar y que empecé a implementar fueron mitigando y aliviando todos esos dolores, tanto físicos como mentales como espirituales, ¿no? En la parte física, desde luego también el hecho de pasar semanas y meses me ayudaron en la convalecencia, pero lo que fue determinante fue el ejercicio, ¿no? En la parte mental, lo que me ayudó mucho fue leer, investigar, documentarme, elevar mi nivel de conciencia. Y en la parte espiritual, lo que me ayudó mucho fue principalmente practicar el perdón, ¿no? Estaba yo enojado con mi padre, que había muerto cuando yo tenía 6 años, y tenía yo una huella de rechazo, de abandono profunda. Estaba yo enojado con él, y también trabajé esa parte. Traté de perdonarme a mí mismo, después perdonar a mi padre, que aunque ya no estaba en este plano terrenal, se puede hacer, por supuesto. A veces es mejor si tienes un diálogo con esa persona que consideras que necesitas pedirle perdón o que te pida perdón por algo, por algún agravio, pero si no está, lo puedes practicar de la misma manera. Entonces entendí que mi padre pues había sido un alma que me había traído a este mundo, que si no fuera por él yo no estaría aquí ni tampoco hubiera vivido esta gran experiencia de vida. Entonces eso también me ayudó mucho a aliviar la parte espiritual. Y déjame decirte que el hecho de incluir todos estos hábitos, entre otros, porque aquí pues te puedo platicar de una serie de hábitos que llevo en mi vida cotidiana, que implementé en ese momento y que he ido descubriendo también a lo largo de estos 8 años y que he ido practicando e incluyendo en mi vida.
me han ayudado a fortalecerme tanto física, mentalmente y espiritualmente, y los dolores se han disminuido, de tal manera que hay ocasiones en las que me he sentido realmente bien, ¿no? He pasado yo meses y mucho tiempo sin sentir ningún dolor. Claro, los problemas cotidianos, los problemas que te presenta la vida de manera cotidiana, pero yo me refiero a ningún dolor así intenso por el diagnóstico de cáncer, ¿no? Me he sentido muy bien en los últimos años, pero es gracias a todas esas acciones que hago yo todos los días, ¿no? Esos hábitos, esas cosas que hago para estar para preservar mi vida, para tener buena calidad de vida y desde luego mi vida, ¿no? Que estaba en juego, que estaba de por medio. Entonces, todo eso me ayudó a pasar de 7 meses como expectativas de vida hoy a 8 años y pues sigo contando, ¿no? Y como me puedes ver, pues me siento bien, estoy bien, he tenido algunos pequeños altibajos, nada importante, ¿no? Cuando tengo un altibajo lo que hago es otra vez entrar en mis bases, ajustar y regresar a las cosas que me ayudaron a recuperar mi salud, ¿vale? A veces uno tiene ciertos excesos de confianza y a veces caemos en ciertos hábitos que no eran del todo saludables. No es que yo haya regresado a lo mismo, no. Yo ya logré hacer una transformación en mi vida, ¿vale? Yo no cambié, yo me transformé. Entonces ya no hay vuelta atrás, ya no hay regreso. Cuando tú logras transformarte, ya no hay regreso. Yo ya no podría hacer lo que hacía antes de 2016. Tener toda esa serie de malos hábitos que contribuyeron a generar el cáncer, ¿vale? Eso sí, ya no lo hago, pero a veces caemos en excesos de confianza porque nos sentimos bien. Entonces, cuando eso me ocurre, regreso a mis bases, a mis principios, a lo que me dio salud y nuevamente me vuelvo a reajustar, me vuelvo a reequilibrar. Entonces, esta es mi experiencia y desde luego ese fortalecimiento de tu mentalidad, de tu espiritualidad, de tu físico, también fortalece tu parte interna. Y hablo de la parte tangible, hablo de tus órganos. Tus órganos también se hacen más resistentes, más fuertes, tus pulmones, tu corazón, tu riñón, todos tus órganos vitales también se fortalecen porque le estás dando las herramientas adecuadas. Cada uno de esos hábitos te ayuda en todas las áreas de tu vida. Recuerda que somos seres integrales y el ejercicio no solamente te ayuda en la parte física, te ayuda también a disminuir el estrés, te ayuda a ser más creativo, te ayuda en la parte mental, también espiritualmente te sientes mucho mejor, tus órganos se fortalecen. Te estoy hablando nada más de un hábito, pero imagínate si tú incluyes una serie de hábitos, pues ahí es cuando empiezan a ocurrir las cosas. Con este mensaje me despido. Recuerda que la salud es integral, es cuerpo, es mente y es espíritu. Soy Paco García, te veo en el próximo video.